Shalom Ubrajá, nos acercamos ya a Shabbat Kodesh, Perashat Nitzavim Vayelech. Último Shabbat, decíamos, del año, último Shabbat del mes de Elul. El próximo Shabbat nos encontrará con la santidad de Rosh Hashanah, del Yom Tov y de Shabbat Kodesh, Bezrat Hashem. Hacia el comienzo de Perashat Nitzavim, Moshe expresa su preocupación de que alguien pueda ignorar sus advertencias sobre las consecuencias de violar el pacto, el Berit, con Akadosh Baruj Hu. Nos dice, entonces, como hemos estudiado, nos dice así: Ve'aya beshomoy divrei ha'ala azot, y será eventualmente cuando escuche las palabras de esta imprecación, de estas maldiciones, ve'itvarech bilbabo, que esa persona eventualmente se cree inmune, se bendecirá para sí mismo diciendo: Shalom y Eli, todo me irá bien a mí, ki bishrirut libi elech, aunque siga los caprichos de mi corazón. Este es el lenguaje de la Sagrada Torah. Leman sefot arrabá et atzemea, agregando así sefot arrabá, lo húmedo, et atzemea, lo sediento o lo seco. Lo que más duro dice el pasuk que sigue: Lo yove Hashem seloach lo. Akadosh Baruj Hu no querrá, no aceptará perdonarlo a esta persona. ¿Qué pasa exactamente con esa persona? Se han ofrecido varias interpretaciones para la difícil frase de este versículo: Leman sefot a Ravá et atzemea. Ravá habla de algo que es líquido o que es húmedo. Semea habla de lo sediento, por lo tanto estaría hablando de lo seco. Por eso la traducción original sería agregando así lo húmedo a lo seco. Rashi sigue el enfoque adoptado por Onkelos, explicando que los términos húmedo y seco se refieren respectivamente a pecados cometidos sin darse cuenta, Het Shegagá, y aquellos que se transgreden con clara intención, los Hataim Bemezit, un concepto de Shegagá que es involuntario, Mezit que significa adrede. Según Rashi, Ravá, lo húmedo, comillas, alude a un estado de intoxicación, por lo que describe actos ilícitos cometidos sin saberlo, como una persona borracha que no es del todo consciente de sus acciones. Tsemea, que literalmente significa sed, tzameh. Moshe Rabbeinu advierte aquí al pecador que Dios responderá a su iniquidad, añadiendo sefot, arrabá y tzemea, lo húmedo sobre lo seco, castigándolo por las violaciones involuntarias, además de las cometidas con intención deliberada. El mezid que hablábamos. Inmediatamente surge la pregunta: ¿por qué Dios responsabiliza a una persona así por violaciones cometidas sin intención? Cuando hacemos transgresiones, Dios nos permite sin intención. El Het Bishgagá, Kilehol Ha'am Bishgagá, como decimos en Yom Kippurim. Shgagá significa un nivel de pecado mucho más leve que hacer algo con intención y a sabiendas. ¿Por qué entonces Akadosh Baruj Hu va a responsabilizar a una persona por violaciones cometidas sin intención? ¿Es posible que una vez que un individuo se encuentra en el lado malo de Dios, exija al pecador estándares injustamente más estrictos de los demás? La respuesta, al parecer, es que el individuo que Moshe describe no se limita a cometer una serie de errores. Descarta por completo toda la noción de responsabilidad personal. ¿Qué decía él? Les recuerdo, la persona esta suele decir Shalom y Eli. Para mí todo me irá bien. Ki bishrirut libi elech. Yo voy a hacer lo que yo quiera, los caprichos de mi corazón. ¿Qué pasa con ese ser humano? No siente ninguna responsabilidad ante la ley de Dios y se concede la libertad de actuar como le plazca, de hacer lo que su corazón quiere, esos caprichos del corazón. Es comprensible entonces que Hashem lo yove seloach lo, que no acceda a perdonarlo.
ni siquiera por sus violaciones inadvertidas o sin intención. Una persona puede ser perdonada por pecados involuntarios si está sinceramente comprometida a tratar de evitar esos contratiempos. Pero si una persona por principio no presta atención a su conducta y actúa como ese borracho que hablábamos, que todo el mundo le parece ya, ¿no? Sin conciencia ni control, entonces Hashem le hace responsable de todos sus fallos espirituales, tanto los intencionales como los involuntarios. Solo si uno trabaja para perfeccionarse a sí mismo y a su conducta, el sentido de la shelemut, ese es el sentido de la perfección, la completitud, entonces puede presentarse ante el Todopoderoso, como lo haremos en el tiempo de Rosh Hashanah, para pedirle perdón, no en Rosh Hashanah, sino a lo largo del día de Yom Kippur, y en la Selijot que nos acompañan estas mañanas o noches, eventualmente, y a lo largo de los 10 días de Teshuvah, para pedir perdón por las imperfecciones. Si uno hace caso omiso de la Torá, Dios no permite y actúa como decide, entonces sus transgresiones ya no pueden considerarse errores, ya no son shegagot, ya todo significa zadón, significa mezid, significa violaciones intencionales. Quiera Dios que nunca nos juzgue desde ese lugar. Que tengamos Shana Tova Umetuká, que Tivá Bahatimá Tova. Gracias.